Lucas ajustó el retrovisor y miró por última vez la casa que ahora sería su nuevo hogar. La mansión antigua se erguía imponente al final de la calle, con sus ventanas polvorientas y puertas cubiertas de óxido, como si guardara secretos de un pasado lejano. Sintió una mezcla de excitación y nerviosismo mientras estacionaba el coche en la entrada de piedras desgastadas. Al abrir la puerta principal, el chirrido de las bisagras viejas resonó en la casa silenciosa. Lucas pisó el suelo cubierto de polvo, su mirada desviándose hacia los muebles cubiertos con sábanas blancas, como si el tiempo se hubiera congelado allí. La casa parecía tan llena de historias como de polvo. Respiró hondo, tratando de despejar la sensación de estar en un lugar que no había sido habitado por muchos años. La primera tarea de Lucas era explorar y limpiar la casa. Comenzó por la planta baja, quitando sábanas y descubriendo muebles antiguos que parecían haber sido elegidos con un cuidado meticuloso. El salón principal tenía una gran chimenea de mármol, y una majestuosa escalera conducía al piso superior. Mientras Lucas descendía al desván, una parte de la casa que aún no había explorado, encontró la llave de una puerta polvorienta. La escalera que conducía al desván estaba oculta detrás de una cortina de telarañas, como si escondiera algo de valor incalculable. Al abrir la puerta del desván, Lucas fue recibido por una nube de polvo. Las luces de las lámparas débiles proyectaban sombras danzantes en las paredes. En el centro del desván, cubierto por un paño viejo, había un gran espejo enmarcado con detalles complejos y un aspecto antiguo. Se acercó, intrigado por la pieza que parecía fuera de lugar en medio de cajas y muebles polvorientos. Con esfuerzo, Lucas retiró el paño y el espejo reveló una fina capa de polvo. Sintió un escalofrío cuando el brillo del espejo pareció encender un resplandor peculiar, casi hipnótico. Lucas dudó por un momento, pero la curiosidad lo llevó a limpiar el espejo con un paño seco. Cuando el espejo estuvo limpio, Lucas echó un vistazo rápido y notó que su reflejo parecía distorsionado, como si el vidrio estuviera ligeramente ondulado. El brillo extraño y el reflejo inusual le dejaron incómodo, pero prefirió ignorar la sensación y continuó explorando el desván. Al caer la noche, Lucas se preparó para su primera noche en la nueva casa. Se acostó en su cama, todavía con la imagen del espejo en mente. El cansancio lo envolvió y se durmió rápidamente, pero lo que estaba por venir esa noche cambiaría su perspectiva para siempre. Esa noche, Lucas se sumergió en un sueño profundo, pero asfixiante. En el sueño, el espejo del desván se mostraba de manera prominente, y su reflejo parecía distorsionar la realidad de formas inquietantes. Lucas veía imágenes de su pasado, momentos que preferiría olvidar, y sentía una presión creciente, como si estuviera siendo observado por algo invisible. Al despertar, sudoroso y con el corazón acelerado, Lucas trató de olvidar el sueño perturbador. Se levantó de la cama y preparó un café mientras repasaba mentalmente los eventos de la noche anterior. El brillo extraño del espejo seguía presente en su mente, aunque intentó concentrarse en las tareas diarias para distraerse. Sin embargo, al volver al desván durante el día, Lucas no pudo evitar una sensación de inquietud al mirar el espejo. Decidió inspeccionarlo de cerca, notando que la superficie parecía tener un leve resplandor, como si hubiera algo escondido detrás de su reflejo. Aunque intentó convencerse de que era simplemente su imaginación, la incomodidad persistió. Mientras revisaba el desván, Lucas tropezó con una caja llena de viejos documentos y fotografías. Entre ellos, encontró un álbum desgastado con fotos en blanco y negro de la casa y de personas que no conocía. En una de las fotos, se veía el mismo espejo que había encontrado en el desván, colocado en una habitación diferente de la casa. Lucas se sintió aún más inquieto al notar que en la foto, el espejo parecía tener un brillo similar al que había observado la noche anterior. Decidió que debía investigar más sobre la historia de la casa y del espejo. Buscó en internet y en bibliotecas locales, pero no encontró mucha información útil. La casa tenía una historia enigmática, llena de rumores sobre eventos paranormales y sucesos inexplicables, pero nada concreto sobre el espejo. Esa noche, Lucas intentó de nuevo descansar, pero el sueño estaba lejos de ser reparador. El espejo apareció en sus sueños,
mostrando escenas más perturbadoras y violentas, cada vez más vívidas. Despertó en medio de la noche con una sensación de pánico, y la idea de que el espejo tenía alguna influencia siniestra se hizo más fuerte. A medida que los días pasaban, Lucas empezó a evitar el desván, pero los efectos del espejo no se limitaban solo a él. Empezó a notar pequeños cambios en su entorno, objetos se movían sutilmente, y la casa parecía estar más fría. Las visiones en sus sueños comenzaron a interferir con su vida diaria, haciéndolo sentir como si estuviera perdiendo el control. El espiral de perturbación psicológica y física llevó a Lucas a un punto de quiebre. Decidió que tenía que enfrentar el espejo y descubrir su verdadero propósito antes de que su influencia se convirtiera en algo aún más destructivo. Lucas se sentía cada vez más atormentado por la influencia del espejo. Decidió enfrentarse a su miedo y se dirigió al desván una vez más. Mientras subía las escaleras, el aire se sentía denso y frío, y un escalofrío recorría su espalda. Al llegar al desván, el espejo estaba allí, inmóvil y enigmático, como si estuviera esperando su regreso. Esta vez, Lucas se acercó al espejo con una determinación renovada. Observó su reflejo y notó que, en lugar de ver solo su imagen, el espejo comenzaba a mostrar escenas de su vida pasadas. Imágenes de momentos dolorosos y decisiones erradas empezaron a emerger, y Lucas vio claramente su propia cara distorsionada por la culpa y el arrepentimiento. La primera visión mostró una discusión acalorada con un amigo cercano, un episodio que Lucas había intentado olvidar pero que todavía lo atormentaba. Luego, el espejo mostró recuerdos de su juventud, cuando cometió errores graves y lastimó a personas importantes en su vida. Cada visión parecía más vívida y perturbadora que la anterior. Desesperado, Lucas intentó apartar la vista del espejo, pero los reflejos persistían, mostrando eventos dolorosos que había enterrado en lo más profundo de su mente. La culpa y el arrepentimiento que sentía se intensificaron, y el peso emocional de sus recuerdos lo abrumó. Lucas pasó varias horas frente al espejo, viendo cómo se desplegaban sus recuerdos más oscuros. Cada imagen parecía cobrar vida, como si el espejo estuviera alimentándose de sus emociones y recuerdos. La desesperación de Lucas creció a medida que las visiones se volvieron cada vez más intensas y aterradoras. Finalmente, se derrumbó al suelo, incapaz de soportar la carga emocional. Sabía que tenía que encontrar una manera de deshacerse de esa influencia maligna, pero no tenía idea de cómo hacerlo. La idea de que el espejo podía controlar sus pensamientos y emociones lo aterrorizaba. Esa noche, Lucas intentó descansar, pero el miedo lo mantenía despierto. Cada vez que cerraba los ojos, las visiones del espejo volvían a atormentarlo. La sensación de ser observado y manipulado por una fuerza invisible se volvió insoportable. Lucas decidió que debía investigar más a fondo la historia del espejo y de la casa, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre cómo liberarse de su influencia. La sensación de desesperanza y terror lo impulsaba a buscar respuestas, aunque cada vez parecía más difícil escapar de la influencia del espejo. Los días siguientes se volvieron una mezcla de ansiedad y desesperación para Lucas. La influencia del espejo no se limitaba solo a sus sueños. La casa comenzó a experimentar fenómenos extraños que no podía explicar. Sonidos inquietantes, como susurros ininteligibles y pasos en el suelo, parecían emanar del desván. Los objetos en su casa también se movían sin razón aparente, una silla se deslizaba lentamente por el suelo o los libros caían de las estanterías sin que él los tocara. Lucas trató de racionalizar estos eventos, pensando que quizás su mente estaba jugando trucos con él debido al estrés. Sin embargo, no podía ignorar la creciente sensación de que algo estaba mal. La atmósfera en la casa se volvía más fría y opresiva, y la presencia del espejo parecía crecer más fuerte con cada día que pasaba. Decidió que la mejor forma de enfrentar la situación era investigar más a fondo. Pasó horas en la biblioteca local y en archivos históricos en línea, buscando cualquier referencia sobre la casa y su antiguo propietario. La mayoría de las historias eran vagas y llenas de rumores, pero Lucas encontró algunas menciones sobre sucesos extraños y desapariciones asociadas con la mansión. Una noche, mientras revisaba viejos documentos, Lucas encontró una carta antigua entre las páginas de un libro.
La carta parecía estar escrita por alguien que había vivido en la casa décadas atrás. Describía un espejo antiguo que tenía la habilidad de revelar las peores culpas de una persona y manipular sus emociones. La carta hablaba de cómo el espejo había causado la ruina de su vida y había llevado a la desesperación y la locura. El relato en la carta coincidía inquietantemente con las experiencias de Lucas. El espejo parecía estar reflejando no solo sus recuerdos, sino también su desesperación y angustia. La carta mencionaba una forma de enfrentar al espejo, enfrentar directamente las culpas y errores que había revelado. El escritor había intentado destruir el espejo, pero había fracasado, sugiriendo que el espejo tenía una fuerza que no podía ser controlada por métodos convencionales. Armado con esta nueva información, Lucas decidió que debía enfrentar el espejo de manera más consciente. Preparó un espacio en el desván, colocando una silla frente al espejo y preparándose mentalmente para enfrentar las visiones. Sabía que debía confrontar sus peores recuerdos y el dolor que el espejo había sacado a la superficie, aunque eso significara revivir sus momentos más oscuros. Esa noche, Lucas se sentó frente al espejo con determinación, dispuesto a enfrentar las visiones que le mostrara. Mientras lo miraba fijamente, sintió que la presión emocional crecía, y las visiones comenzaron a aparecer. El espejo reflejaba sus más profundos miedos y culpas, pero Lucas decidió no apartar la vista. Aunque el dolor era intenso, también sabía que debía enfrentar sus problemas para liberarse del poder del espejo. Lucas se sentó frente al espejo, el corazón latiendo con fuerza mientras las visiones comenzaron a manifestarse. El brillo del espejo parecía intensificarse, proyectando imágenes que se entrelazaban con sus recuerdos más dolorosos. Lucas intentó mantener la calma, aunque cada visión le arrastraba a un estado de angustia profunda. Las primeras imágenes eran de momentos de su pasado reciente, como discusiones con seres queridos y momentos de fracaso personal. Cada escena parecía aumentar su intensidad emocional, desgarrándolo con recuerdos de errores y decisiones equivocadas. A medida que enfrentaba estas visiones, Lucas sintió como la culpa y la tristeza se apoderaban de él. Sin embargo, también recordó la carta que había encontrado. Decidió que debía usar el dolor como una herramienta para superar el control del espejo. En lugar de tratar de escapar de las visiones, Lucas comenzó a hablar con el espejo, expresando su arrepentimiento y buscando una manera de redimir sus errores. Durante horas, Lucas se enfrentó a sus peores recuerdos, hablando en voz alta y pidiendo perdón por las decisiones que había tomado. A medida que lo hacía, las imágenes en el espejo comenzaron a cambiar, mostrando escenas de reconciliación y momentos de aceptación personal. Las visiones que antes eran aterradoras empezaron a dar paso a recuerdos de crecimiento y superación. El proceso fue extenuante, tanto emocional como físicamente. Cada vez que Lucas sentía que estaba alcanzando una forma de liberación, el espejo parecía ofrecer nuevas visiones y desafíos. El espejo parecía alimentarse de su resistencia, pero Lucas persistió, determinado a romper el ciclo. A medida que la noche avanzaba, las visiones se volvieron menos intensas. Lucas se sintió más ligero, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. El espejo, que antes brillaba con una luz inquietante, ahora parecía más apagado y menos amenazante. Lucas sintió que había llegado a un punto de equilibrio, aunque no estaba seguro de si había logrado destruir por completo la influencia del espejo. Agotado, Lucas se levantó de la silla y se alejó del espejo, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que el espejo todavía podía tener un poder residual, pero también se dio cuenta de que su enfrentamiento directo con sus propios miedos y culpas había reducido su influencia. Esa noche, Lucas durmió un sueño más reparador. Aunque los recuerdos del espejo seguían presentes en su mente, sentía que había dado un paso importante hacia la liberación. El desván ya no tenía la misma atmósfera opresiva, y la casa parecía menos fría y más acogedora. El próximo paso de Lucas era asegurarse de que el espejo no volviera a causar más daño. Decidió buscar la ayuda de expertos en lo paranormal para entender mejor el origen y el poder del espejo, con la esperanza de encontrar una solución definitiva para su problema. Lucas se despertó renovado y con una resolución firme,
necesitaba entender completamente el origen y el propósito del espejo para asegurarse de que no volviera a afectar su vida ni la de nadie más. Decidió buscar la ayuda de expertos en lo paranormal, así que contactó a varios investigadores y historiadores locales especializados en fenómenos extraños y objetos encantados. Después de una serie de llamadas y correos electrónicos, encontró a una experta en lo paranormal, la doctora Elena Rivas, que estaba dispuesta a ayudar. La doctora Rivas había trabajado en numerosos casos de objetos encantados y tenía un buen historial en la resolución de fenómenos inquietantes. Lucas le explicó brevemente lo que había experimentado y le pidió su ayuda para investigar el espejo. La doctora Rivas llegó a la casa al día siguiente, equipada con varios instrumentos para detectar energías y anomalías. Junto con su equipo, comenzaron a examinar el espejo y el desván en busca de signos de actividad paranormal. Mientras realizaban su trabajo, la doctora Rivas explicó que el espejo podía tener una energía residual que podría estar alimentando sus visiones y perturbaciones. Durante la investigación, el equipo de la doctora Rivas descubrió que el espejo había pertenecido a una figura histórica infame que había sido conocida por su habilidad para manipular y controlar a las personas a través de objetos encantados. La historia del espejo revelaba que había sido utilizado en rituales oscuros para invocar y mantener el control sobre los miedos y culpas de las personas. Lucas y la doctora Rivas discutieron las posibles soluciones para neutralizar el espejo. La doctora Rivas sugirió que realizar un ritual de limpieza y purificación podría ayudar a disipar las energías negativas que el espejo había acumulado. Sin embargo, también advirtió que el proceso podría ser arriesgado y requeriría una gran concentración y determinación. Lucas estaba dispuesto a seguir adelante con el ritual. Se preparó para el procedimiento, que incluía la limpieza del lugar, la preparación de ciertos objetos sagrados y la invocación de protecciones espirituales. El día del ritual, Lucas se sintió nervioso pero esperanzado, confiando en que este sería el último paso para liberarse del espejo. La doctora Rivas y su equipo realizaron el ritual con precisión. Mientras recitaban conjuros y realizaban movimientos específicos alrededor del espejo, Lucas sintió una fuerte energía que parecía oscilar entre el miedo y el alivio. El espejo comenzó a vibrar ligeramente, y una sombra oscura se desprendió de su superficie, como si estuviera siendo forzada a salir. Después de varias horas de trabajo, el ritual llegó a su fin. El espejo parecía haber perdido su brillo inquietante, y la atmósfera en el desván se sintió más ligera y despejada. La doctora Rivas confirmó que la energía negativa había sido purgada, y el espejo ahora estaba libre de su influencia maligna. Lucas agradeció a la doctora Rivas y a su equipo por su ayuda. Aunque la experiencia había sido aterradora y agotadora, sentía un profundo sentido de alivio y gratitud. El espejo había dejado de ser una fuente de angustia, y ahora la casa parecía más tranquila y acogedora. Con el espejo finalmente libre de su influencia maligna, Lucas sintió que un peso enorme se había levantado de sus hombros. La casa, que antes estaba llena de una atmósfera opresiva y fría, ahora parecía renovada y llena de vida. Los sonidos inquietantes y los objetos moviéndose por sí solos cesaron, y Lucas pudo disfrutar de una paz que había anhelado durante tanto tiempo. Durante las siguientes semanas, Lucas se dedicó a restaurar el desván y la casa en general. Decidió mantener el espejo en un lugar apartado, cubierto y fuera de la vista, para asegurarse de que no causara más problemas. Aunque el espejo había sido purgado de su influencia maligna, Lucas no quería arriesgarse a que pudiera reactivar su poder en el futuro. Además de la restauración física de la casa, Lucas comenzó a trabajar en su propio bienestar emocional. Las visiones y el tormento que había experimentado le habían dado una nueva perspectiva sobre sus propios miedos y culpas. Comenzó a asistir a terapia para trabajar en los aspectos emocionales y psicológicos que el espejo había reflejado. El proceso de enfrentarse a sus propios errores y buscar la redención le permitió empezar a sanar y a reconstruir su vida. Lucas también decidió documentar su experiencia, con la esperanza de ayudar a otros que pudieran enfrentar situaciones similares. Escribió un relato detallado de su experiencia con el espejo, incluyendo cómo había enfrentado sus miedos y cómo había buscado ayuda para superar la influencia del objeto. Publicó el relato en un blog y en redes sociales, compartiendo su historia con una audiencia más amplia.
Aunque enfrentó escepticismo y críticas de algunos, también recibió numerosos mensajes de apoyo y gratitud de personas que encontraron consuelo en su historia. Lucas se sintió reconfortado al saber que su experiencia podría servir de advertencia y guía para otros. Con el tiempo, Lucas se dio cuenta de que el espejo había sido solo una parte de un viaje mucho más grande hacia el autodescubrimiento y la sanación. La experiencia, aunque aterradora, le había enseñado a enfrentar sus miedos y a tomar el control de su propia vida. La casa, una vez un lugar de terror y angustia, ahora se había convertido en un refugio de paz y autorreflexión. La influencia del espejo, aunque negativa, había sido un catalizador para el crecimiento personal de Lucas. Había aprendido a valorar su bienestar emocional y a buscar ayuda cuando la necesitaba. La historia del espejo serviría como un recordatorio constante de su capacidad para superar adversidades y encontrar la paz interior. Lucas había pasado meses enfrentando sus miedos y reconstruyendo su vida, pero sentía que finalmente había llegado al final de su viaje. El espejo ya no era una amenaza, y la casa se había transformado en un lugar de serenidad y autodescubrimiento. La experiencia le había dejado una profunda comprensión de sí mismo y de la importancia de enfrentar sus propios demonios. Un día, mientras Lucas estaba en el desván organizando algunos objetos antiguos, encontró una pequeña caja escondida detrás de unas cajas de almacenamiento. Al abrirla, descubrió una serie de cartas y documentos antiguos relacionados con el espejo y su anterior propietario. Estos documentos revelaban detalles adicionales sobre la historia del espejo, así como sobre las personas que habían intentado anteriormente deshacerse de él. Lucas se sorprendió al descubrir que el espejo había sido un artefacto en una serie de eventos históricos inquietantes. Las cartas y documentos indicaban que muchas personas habían luchado con el espejo y habían tratado de destruirlo, pero pocas habían tenido éxito. Este hallazgo le dio a Lucas una mayor apreciación por la gravedad de su situación y el desafío que había enfrentado. En lugar de sentirse abrumado, Lucas vio esto como una oportunidad para aprender más y compartir sus conocimientos. Decidió trabajar en un libro basado en su experiencia, incorporando la historia del espejo y los eventos que habían ocurrido a lo largo de los años. Quería ofrecer un relato completo de su viaje, así como una guía para quienes pudieran enfrentar problemas similares en el futuro. Mientras escribía el libro, Lucas también comenzó a dar charlas sobre su experiencia en conferencias y eventos relacionados con lo paranormal y el autodescubrimiento. Su historia inspiró a muchos, y su enfoque en la importancia de enfrentar los miedos y buscar ayuda resonó con muchas personas. Lucas encontró una nueva vocación en ayudar a otros a superar sus propias dificultades, utilizando su experiencia personal como una herramienta para la educación y la inspiración. El proceso de escribir el libro y dar charlas se convirtió en una forma de terapia para Lucas. A través de estos esfuerzos, encontró un propósito renovado y una forma de canalizar sus experiencias de manera positiva. La influencia del espejo, aunque negativa al principio, había llevado a Lucas a un viaje de crecimiento personal y redescubrimiento que le permitió comenzar una nueva etapa en su vida. Con el tiempo, Lucas dejó atrás los miedos del pasado y se centró en construir un futuro lleno de esperanza y propósito. La casa, que una vez había sido el escenario de su tormento, ahora era un lugar de paz y realización personal. Lucas miraba hacia el futuro con optimismo, sabiendo que había superado una prueba significativa y que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que pudiera venir. La historia del espejo se convirtió en una lección duradera para Lucas y para todos aquellos que escucharon su relato. Era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para el crecimiento y la redención.